Detrás de la iglesia, oí a mi marido prometerle a su amante que pronto desaparecería de su vida. Ella creía vivir en un mundo perfecto, rodeada de lujo, amor y promesas eternas. Pero una sola frase, escuchada en el lugar más inesperado, encendió una duda imposible de callar. No era un gesto, no era una mirada. Fue una voz que revelaba un secreto capaz de destruirlo todo. Cuando los silencios se llenan de sospechas, cuando las sonrisas esconden máscaras, y cuando el patrimonio familiar se convierte en el premio de una traición, no hay regreso posible. Una mujer que parecía destinada a perderlo todo. Un hombre que se creyó millonario intocable. Y una verdad que cambiará el juego para siempre. Quédate hasta el final para descubrir cómo esta historia dará un giro que nadie imagina. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. El salón de bodas parecía sacado de una revista de alta gama, con lámparas de cristal colgando del techo y un despliegue de lujo que deslumbraba hasta el invitado más acostumbrado a ambientes exclusivos. Cada detalle hablaba del poderío de una familia que había hecho fortuna en el mundo hotelero, y Elena, como hija mayor, cargaba con el orgullo y la responsabilidad de ese patrimonio. Sin embargo, mientras los fotógrafos captaban sonrisas y brindis, ella percibía que algo no encajaba. Tomás, su marido, evitaba sus ojos y se refugiaba en llamadas discretas, como si el bullicio no le alcanzara para escapar de sus propios secretos. Los invitados comentaban sobre inversiones, nuevos proyectos y fusiones que se rumoreaban en el sector turístico, y Elena, con una copa en la mano, escuchaba sin escuchar. Su mente estaba ocupada en cada gesto extraño de Tomás, en la forma en que consultaba el reloj con impaciencia, como si esperara un momento preciso. Desde fuera, cualquiera habría pensado que era un matrimonio perfecto, sólido y millonario, pero dentro de ella crecía una sensación que no sabía nombrar. Esa incomodidad se convirtió en certeza cuando vio a su esposo deslizarse hacia un pasillo lateral, como si huyera de la fiesta. Siguiendo su instinto, Elena caminó tras él con pasos lentos, cuidando no ser descubierta. El eco de los tacones sobre el mármol contrastaba con la música que llegaba desde el salón principal. El pasillo conducía a la capilla del hotel, un espacio íntimo decorado para las ceremonias religiosas más exclusivas. Ella se escondió tras una columna y entonces lo oyó. La voz de Tomás, baja pero cargada de promesas, atravesó su piel como una daga. En pocos días, Elena desaparecerá. Confía en mí. Todo será tuyo. La frase le heló la sangre y, al mismo tiempo, le abrió los ojos a una verdad insoportable. El corazón de Elena golpeaba con violencia dentro de su pecho, como si quisiera advertirle de un peligro inmediato. Se llevó una mano al cuello, intentando respirar en silencio, sin que el temblor de su cuerpo la delatara. Aquella revelación no era una simple infidelidad. Había un plan, una conspiración que la dejaba en un papel invisible dentro de su propia vida. El lujo que la rodeaba, las inversiones de su familia, su propio patrimonio, todo aquello estaba en juego. De repente, entendió que no se trataba solo de un engaño amoroso, sino de algo mucho más frío, su desaparición de un mundo que ella misma había ayudado a sostener. Cuando Tomás colgó el teléfono, su expresión cambió al instante. Volvió a colocar la máscara de marido ejemplar y salió de pasillo con paso firme, ajeno a que había sido escuchado. Elena permaneció inmóvil, escondida en las sombras de la capilla, con la respiración contenida. Sentía que el universo a su alrededor se había quebrado, como una copa de cristal estrellada contra el suelo. El silencio de la iglesia se mezclaba con el eco de la música festiva, y en esa dualidad comprendió que su matrimonio había terminado en ese preciso instante. Al regresar lentamente hacia el salón, intentó recomponerse. El maquillaje impecable, el vestido de seda de alta gama y las joyas heredadas de su madre eran ahora un disfraz que ocultaba un alma desgarrada. Nadie debía sospechar que detrás de aquella sonrisa ensayada se escondía un huracán. Observó cómo Tomás se mezclaba con los invitados, brindando y riendo como si nada hubiera ocurrido. Fue entonces cuando lo vio. Un gesto, apenas un destello en medio del gentío. El intercambio de miradas entre su esposo y una joven elegante, desconocida, que le devolvió la sonrisa con descaro. Elena apretó los labios, conteniendo el impulso de enfrentar a ambos allí mismo. No era el momento ni el lugar. El mundo millonario en el que vivían estaba lleno de ojos y de bocas dispuestas a convertir cualquier escándalo en un rumor multiplicado. Si quería sobrevivir a esa traición, debía jugar con inteligencia, con paciencia, con la misma estrategia con la que su familia había construido un patrimonio que parecía intocable. Lo entendió en segundos. No podía permitirse una reacción impulsiva.
Su mente repasaba cada recuerdo reciente, cada excusa de Tomás, cada reunión a la que no la había invitado. Todo cobraba sentido. La amante no era un capricho pasajero, era parte de un plan más grande, una jugada en la que su propio nombre se usaba como ficha para controlar las inversiones familiares. El lujo que hasta entonces había sido su escudo se transformaba en un campo de batalla invisible. El enemigo no estaba fuera, estaba dentro de su cama, compartiendo su copa y su apellido. La rabia comenzó a reemplazar el dolor, pero junto a esa ira nació algo más poderoso, la decisión de no permitir que la borraran. No sería una víctima silenciosa. Por primera vez en su vida, comprendió que debía ponerse por encima de los códigos sociales, de las apariencias, de los murmullos de una élite que jamás entendería la magnitud de lo que estaba ocurriendo en su corazón. La mujer elegante y serena daría paso a una estratega capaz de convertir la humillación en fuerza. Elena se obligó a caminar entre los invitados con la misma dignidad de siempre. Nadie sospechaba nada, todos la miraban como la esposa perfecta, rodeada de lujo, patrimonio y promesas de estabilidad. Pero bajo esa superficie de seda se fraguaba un secreto que lo cambiaría todo. El futuro, lo intuía, sería una lucha silenciosa donde cada gesto tendría valor, cada sonrisa sería un arma y cada palabra, una inversión en su propia supervivencia. No había vuelta atrás. Acababa de escuchar la traición más cruel, y de ella nacería la mujer que Tomás jamás imaginó enfrentar. La mañana siguiente amaneció con un cielo límpido, como si el universo se empeñara a maquillar lo que la noche había dejado destrozado en el corazón de Elena. El desayuno en la terraza del ático ofrecía una vista privilegiada de Madrid, con sus edificios históricos contrastando con los hoteles modernos de alta gama que formaban parte del legado de su familia. La mesa estaba cubierta con frutas exóticas, panes recién horneados y un café que desprendía un aroma irresistible. Pero Elena apenas podía probar bocado. Frente a ella, Tomás hojeaba el periódico financiero con total calma, como si la víspera no hubiera conspirado contra su mundo. Con una sonrisa calculada, él empezó a hablar de nuevas inversiones en mercados emergentes, describiendo cifras millonarias y pronósticos que sonaban a triunfo inevitable. Elena lo escuchaba en silencio, analizando cada palabra, cada gesto, como si buscara grietas en la máscara perfecta que se empeñaba en mostrar. Esa frialdad en su tono, ese exceso de confianza, eran ahora señales claras de un hombre que había cambiado de bando. Pero lo que más dolía era que el enemigo dormía bajo su mismo techo, envuelto en las sábanas de lujo que compartían desde hacía años. La rutina se transformó en una obra de teatro, donde Tomás interpretaba al esposo ejemplar con una destreza casi profesional. Canceló reuniones que antes le parecían vitales, inventó compromisos para mantenerla lejos de la empresa y hasta sugirió que ella se dedicara más a sí misma, como si su papel en el patrimonio familiar hubiera perdido relevancia. Elena sonreía con cortesía, aunque por dentro ardía de indignación. Cada una de esas atenciones falsas era un ladrillo más en el muro que él pretendía levantar entre ellos, y cada ladrillo era una ofensa disfrazada de cuidado. Elena decidió no mostrar su herida. Sabía que un solo gesto de debilidad podía ser usado en su contra, especialmente en un entorno donde el lujo y la imagen lo eran todo. Observó cómo Tomás organizaba cenas privadas con supuestos colegas, cómo le ocultaba correos electrónicos y cómo fingía hablar de negocios por teléfono cuando en realidad mantenía conversaciones que no resistirían la luz del día. Todo encajaba en una estrategia fría, diseñada para desplazarla de las decisiones importantes de la empresa familiar. Y aunque en su rostro se dibujaba serenidad, en su interior crecía la certeza de que estaba siendo empujada a un abismo calculado. Una tarde, mientras revisaba viejas carpetas en la biblioteca del ático, Elena descubrió que varios documentos habían desaparecido. Eran papeles de enorme valor. Registros de inversiones, informes de auditoría, incluso borradores de contratos internacionales. Sintió un vacío en el estómago, un vértigo que solo pudo contener respirando hondo y recordando quién era. El patrimonio de su familia no podía convertirse en moneda de cambio para los caprichos de Tomás, ni para las ambiciones de una amante que se colaba poco a poco en su sombra. Aquella desaparición de documentos no era casualidad. Era un movimiento directo para dejarla fuera del tablero. El mundo social tampoco tardó en volverse incómodo. En los cócteles de la alta gama madrileña, algunos conocidos comentaban con sutileza que hacía tiempo no veían a Elena en reuniones clave. Otros insinuaban que Tomás se había convertido en el rostro visible de la empresa, el hombre de las grandes negociaciones. Ella, con su porte impecable, respondía con sonrisas medidas y frases diplomáticas, pero por dentro acumulaba la rabia de quien sabe que está siendo borrada de su propia historia.
En esas miradas cómplices y susurros maliciosos se cocinaba la humillación que Tomás deseaba imponerle. En las noches, cuando la ciudad brillaba desde los ventanales del ático, Elena repasaba cada detalle. Pensaba en cómo el lujo de su entorno se había vuelto una prisión silenciosa. Recordaba la frase detrás de la capilla y la imaginaba multiplicada en diferentes idiomas, convertida en sentencia definitiva. Desaparecerás, resonaba en su cabeza como un eco cruel. Ella sabía que debía resistir sin mostrar el menor temblor, porque en un mundo millonario donde las apariencias eran el único idioma válido, la debilidad se pagaba con el exilio. Tomás no sospechaba que cada sonrisa falsa de Elena era en realidad un arma cargada de paciencia. Ella fingía aceptar sus sugerencias, fingía descansar más, fingía no notar los huecos en su agenda. Pero bajo esa calma aparente, trazaba mentalmente un mapa de todo lo que estaba ocurriendo. Las reuniones secretas, las inversiones disfrazadas, los contratos que se evaporaban. Cada pieza encajaba en el rompecabezas de una traición que no era solo sentimental, sino también económica. Y esa mezcla la hacía aún más devastadora. La hipocresía alcanzó su punto más alto en una cena con amigos cercanos, donde Tomás habló de Elena como la inspiración de su vida, mientras le apretaba la mano con teatralidad. Ella sostuvo la mirada, serena, mientras por dentro sentía el impulso de gritar la verdad. Sin embargo, comprendió que no era momento de revelar nada. La humillación pública debía esperar, porque la justicia que planeaba no podía ser improvisada. Debía ser quirúrgica, certera, inapelable. Y esa preparación requería tiempo. Los días siguientes se convirtieron en una coreografía de gestos estudiados. Tomás hablaba de viajes, de proyectos en el extranjero, de oportunidades millonarias que supuestamente garantizarían el futuro de ambos. Elena lo escuchaba con atención fingida, asintiendo en el momento justo, como si aún creyera en la farsa. Pero cada palabra que salía de su boca era una confirmación de que ya no existía un nosotros. Solo había un hombre que tramaba su caída y una mujer que, en silencio, preparaba su resurgir. La frialdad con la que Tomás ejecutaba su plan era un recordatorio brutal de lo poco que significaba para él el matrimonio. Lo que antes habían construido juntos, ese patrimonio compartido, ese imperio de lujo y hoteles de alta gama, era ahora un botín en disputa. Elena lo comprendió mientras observaba cómo él brindaba con desconocidos en cenas privadas, mientras la excluía con la misma facilidad con que alguien retira una copa vacía de la mesa. Pero lejos de quebrarla, esa exclusión alimentaba en ella un fuego nuevo, un deseo de demostrar que la elegancia también podía ser un arma mortal. La máscara de Tomás seguía intacta ante los demás, pero para Elena se había agrietado definitivamente. Ya no veía al hombre con quien había compartido sueños, sino a un actor que se creía dueño del escenario. Y mientras él ensayaba su papel de empresario millonario impecable, ella comenzaba a escribir un guión paralelo, uno en el que la traición sería castigada en el mismo escenario que él tanto veneraba, el de los negocios, las inversiones y el lujo que tanto lo obsesionaban. La tarde se presentaba tranquila, con el sol iluminando los ventanales del palacete donde la familia de Elena celebraba una comida privada después de la boda. Era una ocasión habitual entre ellos, un espacio de apariencias donde se mezclaban conversaciones sobre viajes, patrimonio y nuevas inversiones. Elena vestía un conjunto de seda impecable, irradiando serenidad, aunque por dentro hervía de dudas. Sus ojos no podían apartarse de Tomás, que hablaba con naturalidad, como si nada hubiera ocurrido la noche anterior detrás de la capilla. La desconfianza ya no era una sombra, era una certeza que se hacía más nítida cada instante. Los invitados disfrutaban del banquete con sonrisas, mientras los brindis resaltaban los logros millonarios de la familia. En medio de ese ambiente de lujo, Elena observó un detalle que encendió todas sus alarmas. Una joven de cabello oscuro, elegante y demasiado atenta, sentada junto a Tomás. No era parte del círculo familiar cercano, pero todos parecían aceptar su presencia sin preguntas. Elena sintió cómo se le erizaba la piel. Aquella mujer, llamada Lucía según alcanzó a escuchar, no era una simple invitada. Su proximidad con su marido era demasiado evidente. Elena fingió calma, inclinándose hacia su cuñada para comentar sobre la decoración de alta gama que adornaba el salón, mientras disimuladamente observaba cómo Lucía rozaba el brazo de Tomás al reír. Esa complicidad en público era un insulto, un gesto cargado de provocación. Lo que más dolía era ver cómo Tomás no hacía el menor esfuerzo por ocultarlo. Él se mostraba encantador, sonriendo con el mismo carisma que en los negocios solía deslumbrar a los inversionistas. En ese instante, Elena entendió que la humillación ya estaba en marcha, y lo peor, frente a su propia familia.
Al terminar el banquete, los hombres se dirigieron al despacho para discutir posibles inversiones en el extranjero, como era costumbre en esos encuentros. Elena aprovechó para seguir sus instintos y pidió a una ex empleada de la empresa familiar, a quien siempre había considerado de confianza, que la recibiera en privado. Aquella mujer, de rostro cansado pero mirada leal, no dudó en mostrarle lo que había descubierto. Un contrato sospechoso, firmado en nombre de Elena, donde se transferían participaciones de la compañía a una sociedad desconocida. Elena sintió como un frío intenso recorría su cuerpo al leer su propia firma falsificada. ¿Quién lo preparó?, preguntó Elena, con un hilo de voz que mezclaba miedo y furia. Fue Tomás, respondió la ex empleada, bajando la mirada. Me pidió que lo procesara sin consultar con usted, y cuando dudé, me reemplazaron. No podía callar más. Esa revelación golpeó como una bofetada. No se trataba ya de un juego de apariencias ni de una aventura clandestina. Era un plan sistemático para arrebatarle el patrimonio, usar su nombre y desplazarla de todo aquello que había heredado de su padre. De repente, el recuerdo de las palabras escuchadas detrás de la capilla resonó con un sentido aún más cruel. Elena desaparecerá. Ahora comprendía que esa desaparición no era metafórica, sino legal, económica, calculada con precisión quirúrgica. Con el documento aún en las manos, Elena sintió como la rabia reemplazaba poco a poco la tristeza. No podía permitir que Tomás y su amante se adueñaran de las inversiones y de la empresa familiar, construida con tanto esfuerzo y convertida en símbolo de lujo y de alta gama en toda España. Su padre siempre había confiado en ella como la heredera natural, y ahora ese legado estaba amenazado por el hombre en quien había confiado ciegamente. Una mezcla de indignación y determinación se encendió en su interior. El silencio de aquel despacho privado se llenó con un juramento íntimo. Elena supo que debía encontrar un aliado, alguien con experiencia y discreción, que pudiera ayudarla a detener la jugada de Tomás. Entonces, un nombre apareció en su mente como una revelación. Martín, el ex brazo derecho de su padre. Un hombre que había conocido todos los secretos de la empresa, que había sido parte del crecimiento del patrimonio familiar y que se había retirado con honor años atrás. No había mejor persona para pedir consejo en ese momento. Recordó con claridad la figura de Martín, un hombre maduro, sereno, cuya voz transmitía seguridad. Durante años había sido el estratega silencioso detrás de las decisiones más arriesgadas de la compañía, un experto en inversiones que sabía leer entre líneas y anticipar los movimientos de mercado. Aunque llevaba tiempo alejado, su lealtad hacia la familia era inquebrantable. Elena entendió que no debía enfrentar sola a Tomás, y que solo con la sabiduría de Martín podría convertir el dolor en fuerza. Mientras el banquete se disolvía en brindis y despedidas, Elena caminó hacia la terraza, dejando que la brisa fresca calmara el torbellino de pensamientos. Miró hacia la ciudad iluminada, con sus avenidas llenas de coches de lujo y escaparates de alta gama, y se dijo a sí misma que no permitiría ser borrada. Podían intentar arrebatarle todo, pero su voluntad de luchar valía más que cualquier contrato manipulado. Esa noche, bajo las luces de Madrid, la semilla de la desconfianza se convirtió en un plan. Buscaría a Martín, y con él, daría inicio a su contraataque. La decisión de buscar a Martín no fue fácil. Elena sabía que pedir ayuda significaba aceptar que la traición de Tomás la había herido más de lo que quería admitir. Sin embargo, también comprendía que enfrentarse sola a un enemigo que jugaba con contratos, inversiones y alianzas ocultas era un suicidio. Llamó al antiguo socio de su padre una tarde, usando un tono sereno, casi indiferente, pero por dentro sentía cómo le temblaba la voz. Martín aceptó verla sin hacer preguntas, como si hubiese estado esperando esa llamada desde hacía tiempo. Aquello le devolvió una chispa de esperanza en medio de la tormenta. El encuentro tuvo lugar en un club privado de Madrid, un lugar de lujo discreto, con sillones de cuero y paredes cubiertas de madera oscura. Allí, los millonarios discutían sobre patrimonio y fusiones entre copas de vino de alta gama, ajenos a las tragedias personales que se escondían detrás de sus trajes caros. Elena llegó impecable, vestida con un conjunto que irradiaba elegancia y control, aunque en su interior el dolor todavía la atravesaba como un puñal. Martín, sentado junto a la chimenea, la recibió con una sonrisa cálida que contrastaba con la dureza del ambiente. Sabía que este día llegaría, dijo Martín, mientras le ofrecía una copa de vino. Tu padre siempre confió en ti, pero también sabía que habría lobos intentando quedarse con lo que no les pertenece. Cuéntame, Elena, ¿qué ha hecho Tomás? Elena respiró hondo, conteniendo la rabia, y relató lo ocurrido, la llamada detrás de la capilla, la presencia de Lucía, los contratos manipulados y el plan de borrarla del mapa.
Cada palabra salía con un peso distinto, como si el dolor se mezclara con la determinación de no dejarse vencer. Martín la escuchaba en silencio, apenas asintiendo de vez en cuando, como un sabio que dejaba que el flujo de la verdad tomara forma sin interrumpirlo. Cuando terminó, él no mostró sorpresa, sino una calma que la reconfortó. «No es la primera vez que veo algo así», respondió con firmeza. «El dinero cambia a las personas, Elena. Lo que era amor se convierte en ambición, y lo que parecía lealtad se revela como codicia. Tomás quiere tu patrimonio, y cree que el lujo que lo rodea lo protege de cualquier consecuencia. Pero hay una cosa que subestima, tu sangre. Eres hija de un hombre que levantó un imperio con visión y disciplina, y ese legado no se lo arrebata cualquiera». Las palabras de Martín encendieron algo en su interior. Por primera vez desde que escuchó la traición, Elena sintió que no estaba sola. Había alguien dispuesto a guiarla en este laberinto, alguien con experiencia en inversiones, contratos y batallas silenciosas entre millonarios. Comprendió que la clave no estaba en enfrentarse de inmediato, sino en usar la misma estrategia que Tomás había aplicado contra ella: esperar, fingir ingenuidad y recolectar pruebas. En ese silencio calculado nacería su venganza más elegante. Los siguientes minutos estuvieron cargados de confidencias. Martín le explicó cómo identificar los movimientos ocultos de Tomás, cómo vigilar las transferencias, cómo descubrir a qué mano se dirigía el dinero que pertenecía a su familia. Le habló de contactos que aún conservaba en despachos de abogados, de asesores dispuestos a colaborar discretamente. Elena lo escuchaba con una atención feroz, como una alumna que recibe una lección vital. Ya no era la esposa herida, era una estratega en formación, dispuesta a usar la traición como motor de transformación. La conversación se extendió durante horas, hasta que la chimenea quedó reducida a brasas rojas. Elena, con los ojos brillantes, pronunció una frase que dejó a Martín en silencio. «Si él quiere desaparecerme, yo voy a borrarlo a él, pero con elegancia». Martín la miró fijamente, reconociendo en ella la fuerza de su padre, pero también algo más. Una frialdad que solo nace cuando alguien ha sido herido en lo más profundo. Esa frase no era un impulso, era un juramento. Y en ese instante, supo que estaba ante una mujer capaz de cambiar las reglas del juego. Al salir del club, la noche madrileña la recibió con su bullicio habitual. Coches de lujo circulando por las avenidas, parejas cenando en restaurantes de alta gama, turistas fotografiando edificios iluminados. Elena se detuvo un segundo a contemplar esa vida que parecía seguir igual mientras la suya se desmoronaba. Pero ahora lo veía con otros ojos. Ese mundo millonario no era un refugio, era un escenario. Y si Tomás quería convertirla en un fantasma, ella se transformaría en la protagonista de la obra. De regreso a casa, mantuvo la compostura frente a Tomás. Lo escuchó hablar de viajes y negocios como si nada hubiera pasado. Fingió cansancio, sonrió con dulzura y se retiró temprano a la habitación. Pero en su interior, ya no era la misma mujer. Ahora tenía un plan, un aliado y una certeza. El verdadero juego apenas estaba comenzando. Y esta vez, no pensaba perder. ¿Y tú? ¿Alguna vez sospechaste de alguien, pero decidiste callar para descubrir hasta dónde llegaría su traición? ¿Tendrías el valor de guardar silencio mientras te hieren, solo para planear tu venganza? Elena aceptó la sugerencia de Tomás de viajar unos días a un spa de lujo en las afueras de Madrid. A ojos de cualquiera, parecía un gesto de cuidado, una muestra de amor hacia su esposa, pero ella sabía que era parte del plan para mantenerla lejos de la empresa. Aún así, decidió interpretar su papel con precisión. Sonrió, agradeció el detalle y se dejó llevar en el coche con chofer que él mismo organizó. Mientras avanzaban por la carretera, pensaba en lo irónico que resultaba. El hombre que había jurado amarla usaba el lujo como disfraz de su traición. El spa era un santuario de alta gama, rodeado de jardines zen y piscinas termales que parecían espejos. Todo estaba diseñado para transmitir paz y exclusividad. Elena se movía por los pasillos como una actriz en el escenario, disfrutando de masajes, cenas sofisticadas y tratamientos que cualquier millonario envidiaría. Pero tras cada sonrisa fingida se escondía la memoria del teléfono escuchado en la capilla y el rostro de Lucía junto a su marido. Esa dualidad la fortalecía, podía engañar a Tomás con la misma naturalidad con la que él la engañaba a ella. Una tarde, mientras descansaba en un sillón junto al ventanal, Tomás apareció de improviso. Traía flores y un discurso preparado. «Necesitas cuidarte más, Elena. Has trabajado demasiado, deberías pensar en ti, en tu bienestar», dijo, acariciándole la mano con ternura calculada. Ella lo miró fijamente, como si midiera cada palabra, y respondió con suavidad: «Tienes razón.
amor. Confío en ti para manejar todo. Yo me ocuparé de descansar. El teatro estaba en marcha, y Tomás no imaginaba que su esposa ya había descubierto su doble papel. Cuando él se marchó esa misma tarde, Elena lo observó desde la ventana del spa. Lo vio sacar su teléfono, alejarse unos metros y sonreír con complicidad. Reconoció esa sonrisa al instante. Era la misma que había ofrecido a la desconocida en la boda. La rabia se mezcló con una amarga certeza. Tomás no se esforzaba por ocultar su traición. Confiaba tanto en el papel de mujer frágil que le había asignado a Elena, que no concebía que ella pudiera enfrentarlo. Esa subestimación sería su error fatal. Los días en el spa se convirtieron en un ensayo para la nueva Elena. Aprendió a controlar sus emociones frente al espejo, a sostener la mirada sin pestañear y a sonreír con dulzura incluso cuando por dentro quería gritar. Comprendió que en el mundo millonario donde vivía, las batallas más duras se libraban con apariencias. Cada gesto de calma era en realidad un escudo, cada palabra suave, un disparo silencioso. Empezaba a disfrutar del juego, porque sabía que cuanto más creía Tomás en su ingenuidad, más fuerte sería su caída. Una mañana, Elena recibió un paquete en su habitación, un portafolio con informes financieros que supuestamente le enviaba Tomás para tranquilizarla. Pero al revisarlos, notó que faltaban cifras y que algunos documentos parecían duplicados. Aquello no era un descuido, era una manipulación evidente. Con una serenidad fría, guardó el portafolio y anotó cada irregularidad en un cuaderno personal. Ese registro se convertiría en parte de la evidencia que más tarde usaría para exponerlo. Ya no era solo una esposa dolida, era una estratega recolectando pruebas con precisión. Mientras tanto, Martín mantenía contacto con ella mediante llamadas breves y discretas. «No bajes la guardia», le decía con voz firme. «Él cree que te tiene bajo control, y eso juega a tu favor. Aprovecha el tiempo, observa todo, incluso lo que parezca insignificante. En el mundo de las inversiones, un detalle mínimo puede derrumbar un imperio». Elena sentía en silencio, comprendiendo que cada palabra de su mentor era un recordatorio de que estaba librando una guerra de inteligencia, no de impulsos. El spa se convirtió en un escenario lleno de ironías. Entre aromas de aceites esenciales y cenas gourmet, Elena escribía en su mente el guión de su venganza. Observaba las parejas que llegaban tomadas de la mano, algunas mostrando la misma sonrisa vacía que Tomás había aprendido a perfeccionar. Pensaba en cuántos de esos matrimonios de alta gama escondían traiciones similares, en cuántas mujeres fingían calma mientras eran apartadas de decisiones y patrimonios. Esa reflexión la fortalecía aún más. No luchaba solo por ella, luchaba por todas las que habían sido reducidas al silencio en nombre de las apariencias. En una de las noches más tranquilas, mientras cenaba sola en el restaurante del spa, Elena recibió un mensaje de Tomás. «Mañana llegaré tarde. Tengo reuniones importantes. Descansa, mi amor». Ella soltó una risa breve, amarga, y pensó en lo irónico que resultaba leer palabras de cariño en un teléfono que era testigo de su traición. En lugar de deprimirse, las tomó como confirmación. Cada mentira era una pieza más en el rompecabezas que estaba armando. Poco a poco, la soledad del spa se volvió un refugio para diseñar el futuro. Elena no lloraba más por lo que había escuchado detrás de la capilla. Ahora pensaba en términos de estrategia, cómo proteger su patrimonio, cómo adelantarse a las jugadas de Tomás, cómo convertir el lujo que él usaba como disfraz en la misma arma que lo expondría. Sabía que al volver a Madrid, el teatro debía continuar, pero ya no con dolor, sino con un propósito. El escenario estaba listo, y ella había aprendido a actuar con maestría. La última noche en el spa, Elena miró su reflejo en el espejo del baño. No era la misma mujer que había llegado rota días atrás. En sus ojos ya no había lágrimas, había fuego. Se prometió a sí misma que nadie la desplazaría, que el apellido de su padre no sería usado como moneda de cambio y que Tomás pagaría cada sonrisa hipócrita con la humillación más pública. Cerró el espejo con firmeza y se dijo en voz baja: «El teatro está servido, y esta vez, el papel principal es mío». Elena volvió del spa con un plan más sólido, aunque fingió ante Tomás que regresaba relajada, agradecida y confiada. Lo abrazó al llegar, sonrió con ternura y hasta le agradeció haber pensado en su bienestar. Él parecía satisfecho, convencido de que la había apartado lo suficiente de los negocios. Lo que no sospechaba era que en su ausencia Elena había aprendido a observar cada detalle con precisión quirúrgica. El verdadero golpe no vendría de un enfrentamiento directo, sino de descubrir sus pasos ocultos, sus rastros en ese mundo digital que Tomás creía dominar. Un día cualquiera, mientras él salía apresurado a una reunión,
Dejó sobre la mesa del despacho su tableta personal. Era un objeto de alta gama, cubierto con una funda de cuero oscuro, símbolo de su vida millonaria y de las inversiones que manejaba como si fueran fichas de un juego. Elena lo miró durante unos segundos, consciente de que aquel dispositivo podía ser la llave para desentrañar la magnitud de la traición. El pulso le temblaba, pero lo tomó entre sus manos y, con calma, introdujo una contraseña que ya había descifrado tiempo atrás. El aparato se desbloqueó y la verdad empezó a salir a la luz. Los correos electrónicos eran un mapa de operaciones turbias. Elena encontró mensajes dirigidos a socios extranjeros, borradores de contratos redactados en su nombre y transferencias a cuentas desconocidas en paraísos fiscales. Cada documento revelaba la dimensión de un plan fríamente calculado. Tomás no solo la engañaba sentimentalmente, estaba utilizando su identidad como aval para negocios millonarios que comprometían el patrimonio de su familia. La furia la atravesó como un rayo, pero respiró hondo y se obligó a mantener la calma. Aquello no era solo un descubrimiento, era la prueba que necesitaba. Entre los mensajes, uno destacaba con claridad: en la próxima junta presentaremos a Lucía como directora de comunicación. Será nuestra carta de renovación. Elena pronto quedará fuera del mapa. El golpe fue brutal. No era solo una aventura romántica. Lucía estaba siendo colocada como parte de la estructura empresarial, como una sucesora ilegítima que ocuparía su lugar. Elena se mordió los labios hasta sentir el sabor metálico de la sangre, jurándose que esa mujer jamás se sentaría en la silla que le pertenecía por derecho. Con las manos aún temblorosas, conectó la tableta a su ordenador portátil y comenzó a copiar los archivos más comprometedores. Guardó todo en una memoria encriptada que llevaba siempre consigo, un pequeño objeto que de pronto se convirtió en su escudo más valioso. Sabía que aquel material era suficiente para hundir a Tomás, pero también comprendía que debía esperar el momento exacto. En un mundo millonario donde las apariencias eran el verdadero campo de batalla, disparar demasiado pronto significaría perder la oportunidad de humillarlo públicamente. Cuando Tomás regresó esa noche, la encontró leyendo tranquilamente un libro de cocina junto al ventanal. Él le preguntó con indiferencia cómo había pasado el día y ella respondió con dulzura que lo había echado de menos. Nadie, ni siquiera él, sospechaba que bajo esa fachada tranquila, Elena ya tenía en su poder las pruebas de su caída. Jugaba su papel con perfección, mientras en su interior una voz repetía: no es venganza todavía, es preparación. Martín la llamó poco después, y en una conversación cargada de tensión, Elena le confesó lo que había descubierto. Tengo pruebas, Martín. Documentos, correos, transferencias. Todo. Tomás ha vendido mi nombre al mejor postor. El silencio del otro lado se rompió con una respuesta firme. Eso es suficiente para destrozarlo, pero aún no es el momento. Deja que crea que sigue ganando. Un enemigo confiado es más fácil de destruir. Las noches se hicieron más largas. Elena repasaba los archivos una y otra vez, asegurándose de no pasar por alto ningún detalle. Leía los nombres de los socios, las cifras de las inversiones, las fechas de las transferencias. Cada línea era un recordatorio de que Tomás había intentado desaparecerla con la misma frialdad con la que firmaba un contrato. Y cada línea era también un clavo más en el ataúd de su reputación. La rabia se transformaba lentamente en estrategia, en cálculo preciso. Mientras tanto, Tomás seguía mostrándose como el marido ejemplar ante el mundo. Organizaba cenas en restaurantes de alta gama, la presentaba como la esposa ideal y la elogiaba en público, aunque en privado insistía en que debía descansar más, alejarse de las tensiones empresariales. Elena lo escuchaba en silencio, sonriendo como quien no sabe, aunque en su mente lo veía como un actor torpe recitando un guión mal escrito. La verdadera obra apenas se estaba preparando, y ella sería la autora del acto final. En medio de esa farsa, Elena comprendió algo fundamental. No se trataba solo de proteger su patrimonio, sino de salvar su identidad. Tomás había intentado convertirla en una sombra, en una figura decorativa dentro de una vida millonaria construida por otros. Pero lo que no sabía era que Elena llevaba en sus manos la llave para destruirlo, al mismo tiempo, para reconstruirse a sí misma. Esa noche, mirando la ciudad desde el ventanal, se dijo que el lujo ya no era un refugio, sino un arma, y que pronto aprendería a usarlo con toda su fuerza. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones contenidas. Elena seguía recopilando pruebas con la paciencia de un relojero, pero algo en su interior le decía que aún faltaba una pieza crucial en el rompecabezas. Una tarde, en el despacho privado que había pertenecido a su padre, decidió revisar viejas carpetas olvidadas.
El olor del papel envejecido y la madera encerada la envolvió como un regreso al pasado. Allí, entre testamentos, actas notariales y documentos amarillentos, encontró un sobresellado con el nombre de su padre escrito a mano. Su corazón se aceleró de inmediato. Con dedos temblorosos, rompió el sello y comenzó a leer. Era una cláusula anexa al testamento, una disposición que había pasado desapercibida durante años. En ella se especificaba que cualquier transferencia de acciones realizada dentro del matrimonio quedaba supeditada a la integridad de la unión. Si se demostraba infidelidad, el acuerdo quedaba anulado automáticamente y las participaciones regresaban a Elena de pleno derecho. El impacto fue devastador y esperanzador al mismo tiempo. Tomás creía que tenía la partida ganada, pero ignoraba ese detalle que podía destruirlo de un solo golpe. Elena cerró los ojos y sonrió con amargura. Su padre, siempre precavido, había pensado en todo. Había protegido el patrimonio familiar con una visión que iba más allá de lo económico. Había blindado también la dignidad de su hija. Esa cláusula era un arma silenciosa, un seguro contra la traición. Ahora, la infidelidad de Tomás y su descarada relación con Lucía no solo eran una humillación personal, sino también la llave legal para recuperarlo todo. El azar se había transformado en justicia. Decidió llamar de inmediato a Martín, quien acudió esa misma noche a su casa. Sentados en la biblioteca, iluminados por la lámpara de cristal que colgaba del techo, Elena le mostró el documento. Martín lo leyó con atención, y al terminar, levantó la vista con una sonrisa satisfecha. «Tu padre era un hombre astuto», dijo. «Aquí tienes la herramienta definitiva. Pero recuerda, Elena, la venganza más fuerte no es la que destruye en secreto, sino la que se ejecuta frente a todos en el escenario del lujo que Tomás tanto adora». «Lo sé, Martín», respondió ella con voz firme. «No basta con ganar, quiero que él pierda en público, quiero que todos vean la farsa que ha construido. Este documento será mi carta final, pero aún no. Necesito que el golpe sea perfecto». La calma de su mentor le dio fuerzas. Martín le explicó que lo mejor era dejar que Tomás continuara creyendo que todo salía según sus planes. Cada inversión, cada movimiento apresurado, lo hundiría más en sus propias trampas. Elena comprendió que debía jugar con la misma paciencia que un inversor millonario esperando el momento justo de mover sus fichas. No se trataba de improvisar, sino de ejecutar con precisión quirúrgica. En los días siguientes, se dedicó a actuar con mayor naturalidad. Asistió a un par de eventos sociales, vistiendo trajes de alta gama, y saludó a los invitados con la serenidad de siempre. Tomás, satisfecho, parecía convencido de que su esposa aceptaba el rol secundario que él había diseñado para ella. Lucía, por su parte, empezaba a aparecer cada vez con más descaro en las reuniones, adoptando actitudes de dueña que irritaban a Elena, aunque ella la soportaba con una sonrisa calculada. Elena sabía que cada gesto de Lucía sería otra prueba de la infidelidad que más tarde usaría en su contra. Mientras tanto, continuaba reuniendo discretamente testimonios de empleados leales y rastros digitales que confirmaban el fraude de Tomás. La red se cerraba poco a poco, y cada movimiento era anotado en su memoria como si se tratara de un guión cuidadosamente escrito. El escenario se preparaba para la obra final. Una noche, al quedarse sola en su habitación, sacó el documento del sobre y lo sostuvo bajo la luz de la lámpara. Lo leyó una vez más, como si quisiera grabarlo en su mente. Aquellas líneas escritas años atrás eran la promesa de un padre que había querido protegerla incluso desde la distancia. Elena sintió una mezcla de gratitud y tristeza, pero también un renovado sentido de propósito. El lujo que la rodeaba ya no era un refugio, era un campo de batalla, y ella estaba lista para entrar en él con la seguridad de quien tiene un as bajo la manga. Tomás no sospechaba nada. Seguía creyendo que Elena era una espectadora pasiva, una mujer distraída por tratamientos y viajes, mientras él construía un imperio junto a Lucía. Esa confianza lo cegaba, y Elena disfrutaba viéndolo hundirse en su propia arrogancia. A cada sonrisa falsa de su marido, ella respondía con una serenidad que escondía el filo de su estrategia. Sabía que el día de la gala se acercaba, y allí, ante los ojos de todos, sería el momento de desplegar la carta final. En silencio, guardó de nuevo el documento en un lugar seguro y apagó la luz. El futuro ya no le parecía incierto, sino inevitable. Había pasado de la desesperación a la calma, de la víctima a la estratega. El detalle olvidado ya no era solo una cláusula legal, era la semilla de su victoria. Y con esa certeza, Elena cerró los ojos sabiendo que cada día que pasaba, Tomás cavaba más hondo su propia tumba social.
La transformación de Lucía en figura visible dentro del círculo empresarial fue tan rápida como irritante. Lo que comenzó con una presencia discreta en reuniones pasó a convertirse en apariciones constantes en eventos de lujo, cócteles de alta gama y conferencias donde se discutían grandes inversiones. Lucía, con su juventud y su seguridad impostada, caminaba tomada del brazo de Tomás como si ya hubiese conquistado el lugar de Elena. Cada sonrisa, cada gesto de complicidad frente a las cámaras, era un recordatorio de la traición, pero también otra pieza de evidencia que Elena acumulaba en silencio. Los rumores empezaron a correr con fuerza. En los pasillos de los hoteles de la familia, empleados murmuraban sobre la cercanía entre Tomás y la nueva asesora de comunicación. Los periódicos especializados en economía publicaban notas insinuando un cambio de estilo en la compañía, destacando la frescura de Lucía como si fuera parte de una estrategia de renovación. Elena observaba todo con una calma estudiada, consciente de que la arrogancia de su marido y de su amante los empujaba a exponerse más de lo necesario. En una cena empresarial en Barcelona, celebrada en un restaurante de alta gama con vista al puerto, Lucía se presentó como acompañante oficial de Tomás. Vestía un vestido rojo que llamaba la atención de todos y sonreía con esa seguridad de quien cree haber conquistado un mundo millonario. Elena asistió también, pero mantuvo un perfil bajo, conversando con inversores de confianza y mostrando la elegancia serena que siempre la había distinguido. Notó cómo algunos socios la miraban con compasión, como si supieran más de lo que decían, y esa mezcla de silencio y complicidad encendió aún más su determinación. Martín la acompañaba discretamente a esos eventos, siempre a unos pasos detrás, como un consejero invisible. «Deja que se expongan, Elena», le susurró en uno de esos encuentros. «Cada aparición pública de ellos es una prueba más. La alta sociedad vive de apariencias, y pronto esas apariencias se volverán contra ellos». Elena asintió, conteniendo el impulso de enfrentarse, sabiendo que la paciencia era su mayor inversión. La prensa rosa no tardó en aprovechar la situación. Fotografías de Tomás y Lucía aparecieron en revistas, paseando en coches de lujo o entrando juntos a hoteles exclusivos. Los titulares eran sutiles, pero todos coincidían en algo. La sombra de Elena estaba desapareciendo del relato público. Para cualquiera que no conociera la verdad, la esposa legítima parecía haberse rendido, aceptando su destino en silencio. Lo que nadie sabía era que bajo ese silencio se estaba gestando el contraataque más elegante que jamás imaginarían. En reuniones internas, Tomás empezó a delegar funciones directamente en Lucía. Ella hablaba con entusiasmo de proyectos de expansión, presentaba informes maquillados y proponía estrategias de marketing que muchos consideraban superficiales. Elena, en cambio, escuchaba desde la distancia, tomando notas mentales. Sabía que esas ideas eran globos vacíos que, en el momento adecuado, podrían pincharse para dejar en evidencia la mediocridad de su rival. Cada palabra de Lucía era, sin que ella lo supiera, una soga más alrededor del cuello de Tomás. Una noche, en un cóctel celebrado en un hotel de alta gama en Marbella, Elena observó cómo Lucía ocupaba su lugar en la mesa principal, justo al lado de Tomás. Ambos recibían aplausos y elogios, mientras los flashes de las cámaras capturaban la imagen de la supuesta pareja perfecta. Elena bebió un sorbo de champán y sonrió con frialdad. Aquella escena que pretendía humillarla en público era, en realidad, la confirmación de que su estrategia funcionaba. Cuanto más visibles fueran, más fácil sería hundirlos ante todos. Elena decidió intensificar su juego. Empezó a reunirse discretamente con pequeños accionistas, comprando sus participaciones en silencio y consolidando su control sin levantar sospechas. Sabía que Tomás estaba demasiado concentrado en mostrar a Lucía como su nueva musa para notar esos movimientos. Cada acción recuperada era un ladrillo más en el muro que lo aplastaría el día de la gala. En un mundo millonario donde todo se medía en cifras, ella convertía la traición en una oportunidad de reconstrucción. Mientras tanto, Tomás disfrutaba de su papel de marido perfecto en público. Con una mano sostenía la de Elena frente a las cámaras, y con la otra acariciaba a Lucía en los pasillos oscuros de los hoteles. Elena lo observaba todo sin un gesto de debilidad. Había aprendido a vivir entre dos máscaras, la de la esposa elegante que todos admiraban y la de la estratega que acumulaba pruebas como un contador suma cifras en una hoja de cálculo. Esa doble vida se había convertido en su fortaleza. En las noches de soledad, Elena repasaba mentalmente cada paso. Pensaba en su padre, en el documento que lo cambiaba todo, en el dolor convertido en estrategia. Lucía podía ganar espacio en los titulares, en los cócteles, en los pasillos de lujo, pero jamás podría ganar legitimidad. La joven amante jugaba a ser reina sin entender que el trono no se hereda con sonrisas,
sino con derecho y con sangre. Elena lo sabía, y esa certeza la mantenía firme en medio del vendaval. La imagen pública de Lucía crecía como espuma, pero al mismo tiempo, su arrogancia la volvía más vulnerable. En su intento de ocupar el lugar de Elena, no entendía que estaba cavando un abismo del que no podría salir. Elena lo veía con una mezcla de desprecio y calma, porque sabía que el espectáculo debía continuar hasta el final. El telón todavía no había caído, y cuando lo hiciera, la caída de Tomás y de su amante sería tan estrepitosa que resonaría en todo ese mundo millonario que tanto veneraban. ¿Y tú? ¿Crees que la mejor venganza es la que se ejecuta en silencio, dejando que el traidor se hunda solo? ¿O preferirías confrontar de inmediato y ponerlo todo en evidencia desde el principio? El salón privado del restaurante más exclusivo de Madrid estaba preparado para recibir a un grupo reducido de millonarios. Candelabros de cristal, vinos de alta gama y una mesa alargada cubierta de manteles de lino componían la atmósfera de un encuentro que definía inversiones estratégicas. Tomás llegó impecable, rodeado de hombres de traje y mujeres enjolladas, con Lucía pegada a su brazo. Era su noche, pretendía impresionar a los socios internacionales y consolidar su imagen de líder indiscutible. Nadie, salvo Elena, sospechaba que el teatro estaba a punto de quebrarse. La invitación nunca había llegado a sus manos, pero Elena se enteró por uno de los accionistas leales que mantenía en silencio su apoyo. Decidió aparecer sin previo aviso, consciente de que su sola presencia alteraría el guión que Tomás había preparado. Eligió un vestido negro de alta gama, discreto pero imponente, acompañado de un collar de diamantes heredado de su madre. Cuando atravesó la entrada del restaurante, todas las miradas se giraron hacia ella. La esposa ausente regresaba al escenario donde querían borrarla. El silencio fue inmediato. Tomás se levantó, desconcertado, mientras Lucía fruncía el ceño, incapaz de disimular el fastidio. Elena avanzó con pasos seguros y una sonrisa enigmática. Saludó a los presentes uno a uno, como si fuese la verdadera anfitriona. Al llegar al final de la mesa, levantó su copa y pronunció con voz clara: «Perdón por llegar tarde. Esta también es mi empresa». La frase cayó como un golpe seco en la sala, dejando a Tomás sin palabras y a los invitados con expresiones de sorpresa. Los murmullos comenzaron a recorrer el salón. Algunos socios, incómodos, desviaban la mirada hacia Tomás, esperando una reacción. Él intentó recomponerse, riendo con una cordialidad fingida. «Claro, cariño, no esperábamos que salieras del spa tan pronto. Todos te extrañábamos». Elena mantuvo la sonrisa y respondió: «Un negocio de este nivel no puede esperar vacaciones. El patrimonio familiar merece nuestra atención constante». La tensión se palpaba en el aire, como una cuerda a punto de romperse. Lucía intervino con voz suave, intentando recuperar el control. «Lo importante es que estamos todos aquí para hablar de futuro. La compañía está en una etapa de renovación». Elena la interrumpió con elegancia, colocando una mano sobre la mesa. «Renovación, sí. Aunque conviene no olvidar los cimientos sobre los que se construyó todo esto. No hay inversión que prospere si se ignora el origen». Los ojos se clavaron en ella, y en ese instante, la joven amante entendió que no podía competir con aquella autoridad natural. Los socios extranjeros, intrigados, empezaron a hacer preguntas directamente a Elena. Ella, preparada, respondió con datos precisos sobre el mercado, citando informes que había repasado en los últimos días. Tomás, visiblemente incómodo, intentó retomar el protagonismo, pero cada palabra suya sonaba hueca frente a la serenidad de su esposa. Era evidente que la figura de millonario exitoso se desmoronaba poco a poco frente a los mismos hombres que debía impresionar. Martín, sentado discretamente al fondo, observaba con satisfacción. Cada movimiento de Elena estaba calculado. No se trataba de revelar todavía la traición, sino de mostrar que ella seguía siendo el corazón del proyecto. La sola imagen de su presencia desbarataba semanas de esfuerzo de Tomás por desplazarla. Era un recordatorio de que el lujo y las apariencias no podían borrar la legitimidad de una mujer que llevaba la empresa en la sangre. La cena continuó en un ambiente tenso. Los platos exquisitos y los vinos millonarios pasaban desapercibidos ante la batalla silenciosa que se libraba en la mesa. Elena no perdió la calma ni un segundo. Observaba a Tomás sudar bajo la presión de mantener la máscara intacta, mientras Lucía jugueteaba con la copa de vino, incapaz de ocultar la incomodidad. Era como si ambos hubieran olvidado que en el mundo de alta gama que tanto veneraban, la imagen lo era todo, y en esa imagen, Elena había recuperado su lugar. Antes de terminar, uno de los inversionistas extranjeros pidió a Elena su opinión sobre una posible expansión en América Latina. Ella, sin dudar,
ofreció un análisis brillante que dejó a todos impresionados. Tomás intentó intervenir, pero ya era tarde. El poder de la sala había cambiado de manos. Lucía apenas pudo contener un gesto de rabia, consciente de que la mujer a la que habían intentado borrar estaba más fuerte que nunca. Elena se levantó, agradeció la hospitalidad y se despidió con elegancia. Al pasar junto a Tomás, lo miró a los ojos y murmuró lo suficiente para que solo él la escuchara. No subestimes a quien no has terminado de conocer. Luego salió del salón, dejando tras de sí un silencio cargado de preguntas. Esa noche, no había necesitado mostrar pruebas ni documentos. Solo había hecho falta su presencia para recuperar el respeto de quienes Tomás creía conquistados. De regreso a casa, mientras el coche avanzaba por las calles iluminadas de Madrid, Elena respiró profundo. Había dado el primer golpe sin necesidad de levantar la voz. Sabía que la verdadera batalla aún estaba por venir, pero también entendía que había logrado algo crucial: sembrar la duda en los socios y desarmar la confianza de Tomás. El teatro seguía, pero ahora era ella quien controlaba el guión. Martín había prometido a Elena pruebas irrefutables, y esa promesa se materializó una tarde lluviosa en Madrid. La citó en un apartamento discreto, lejos del ruido de la alta sociedad. Cuando ella entró, encontró una mesa pequeña con una carpeta y un dispositivo de grabación. Martín la recibió con un gesto grave y sin rodeos le explicó: lo que vas a escuchar cambiará el rumbo de esta historia. He conseguido audios de conversaciones entre Tomás y Lucía. Prepárate, porque la traición será aún más evidente de lo que imaginas. Elena se sentó, conteniendo la respiración. Martín encendió el dispositivo, y la voz de Tomás llenó el silencio. Elena no sospecha nada, la tengo ocupada con viajes y tonterías. Es cuestión de tiempo que firme todo lo necesario. Cuando desaparezca del panorama, tú y yo controlaremos la empresa. El tono seguro, casi arrogante, le heló la sangre. Después vino la voz de Lucía, acariciando cada palabra. Confío en ti, Tomás. Con tu apellido y mi frescura, seremos la pareja millonaria que dominará este mundo de lujo. Las lágrimas amenazaron con salir, pero Elena apretó los puños. Aquellas frases eran la confirmación de todo lo que había temido, pero también la pieza de oro que necesitaba. Martín pausó la grabación y la miró a los ojos. Con esto, no solo puedes desenmascararlo, puedes destruir su reputación. Pero hay que hacerlo en el momento exacto, cuando más le duela, frente a quienes más le importan, sus socios y el público. Elena sintió con serenidad. Ya no lloraba, ahora planeaba. Decidieron guardar los audios bajo estricta seguridad. Elena los escuchó varias veces, asegurándose de no olvidar ni un detalle de esas voces que se burlaban de ella y de su legado. Cada repetición era un recordatorio del teatro hipócrita en el que había vivido. Ya no era solo una traición sentimental, era una conspiración contra su patrimonio, un intento de borrar su apellido del mapa empresarial. Esa certeza la llenaba de energía. El dolor se transformaba en gasolina para una venganza planeada con precisión. En los días siguientes, Tomás se mostró más confiado que nunca. Organizó viajes, habló de inversiones en mercados extranjeros y hasta se atrevió a anunciar en privado que pronto habría un cambio de rumbo en la compañía. Elena lo observaba desde la distancia, fingiendo una ingenuidad que lo fortalecía en su error. Sabía que mientras más seguro se sintiera, más grande sería la caída. Y esa seguridad inflada era su mejor aliada. Una tarde, durante una comida con accionistas en un hotel de alta gama, Elena presenció cómo Tomás dejaba que Lucía respondiera preguntas claves sobre proyectos futuros. Su descaro había llegado al punto de presentarla como si fuese parte oficial de la empresa. Los socios se miraban entre sí, algunos incómodos, otros intrigados. Elena, en cambio, se limitó a sonreír y tomar notas mentales. Cada gesto de Tomás era una soga que él mismo apretaba alrededor de su cuello. De regreso al apartamento secreto, Elena y Martín planearon el próximo paso. El escenario perfecto será la gala anual en Marbella, explicó él. Estarán los socios, la prensa, los inversionistas internacionales. Allí no podrás dejar dudas. Si revelas las grabaciones en ese momento, Tomás quedará aniquilado frente a todos. Elena se quedó en silencio, imaginando la escena. Visualizó los rostros sorprendidos, los flashes de las cámaras, la humillación pública. Era el desenlace que soñaba, pero debía soportar aún un poco más. ¿Y si me gana la desesperación antes de tiempo?, preguntó con voz baja. No lo hará, respondió Martín con calma. Tú has soportado más de lo que cualquiera soportaría. Ahora eres la mujer que él nunca pensó que existiría. Aguanta un poco más y lo verás caer con tus propios ojos. Esa noche,
De vuelta en su ático, Elena observó a Tomás cenar con tranquilidad, hablando de números millonarios y proyectos de expansión. Lo escuchó hablar de lujo, de hoteles de alta gama y de su supuesta visión de futuro. Ella asentía, fingiendo admiración, mientras en su mente resonaban las grabaciones donde la llamaba estorbo. Cada palabra que él pronunciaba en la mesa era un insulto disfrazado de ambición. Pero pronto, esas mismas palabras serían su condena pública. Lucía también parecía más atrevida. La llamaba mi amor en privado incluso delante de algunos empleados, segura de que Elena ya no significaba nada. Aquella insolencia alimentaba la rabia de la esposa, pero también confirmaba que la trampa estaba funcionando. Cuanto más se mostraban, más pruebas acumulaba. Elena se convirtió en una sombra silenciosa que todo lo observaba, esperando el momento de encender la luz y dejarlos expuestos. Los audios guardados en su memoria eran su secreto mejor protegido. No eran simples grabaciones, eran el arma que transformaría su dolor en justicia. Mientras los escuchaba una vez más antes de dormir, Elena se dijo a sí misma que la espera valdría la pena. La noche de la gala sería el principio del fin de Tomás y de Lucía. Y cuando llegara ese instante, no quedaría rastro de la máscara que tanto habían cuidado construir. La ciudad de Marbella se preparaba para la gala anual con un despliegue de lujo pocas veces visto. Hoteles de alta gama, decorados con arreglos florales y alfombras interminables, recibían invitados que llegaban en coches de colección. Para Tomás era la noche más importante del año. Sería reconocido como empresario del año, un título que, en su mente, lo consolidaba como la figura millonaria más influyente del sector. Elena, en cambio, sabía que esa misma noche marcaría el principio de su ruina. La víspera se llenaba de tensión y expectativas que ninguno de los presentes podía imaginar. Elena pasó el día anterior revisando una y otra vez las pruebas con Martín. Los audios, los correos, los documentos, todo estaba organizado en un archivo impecable, listo para ser presentado en el momento exacto. Martín, con su calma habitual, repetía: no dejes que la rabia te guíe. Esta batalla se gana con precisión, no con gritos. Lo sé, respondía ella. Mañana no hablará la mujer herida, hablará la heredera legítima. Sus ojos reflejaban una frialdad que sorprendía incluso a su mentor. Mientras tanto, Tomás disfrutaba de la víspera como un rey en su propio palacio. Invitaba a fotógrafos a su habitación, posaba con trajes de alta gama y permitía que Lucía se mostrara como su acompañante oficial. Ella ensayaba sonrisas frente al espejo, convencida de que al día siguiente se consagraría como la nueva reina de un imperio millonario. Ninguno de los dos sospechaba que cada uno de esos gestos sería usado como combustible para su propia caída. En el ático que ocupaba, Elena repasaba su discurso frente al espejo. Las palabras eran sencillas, pero cargadas de verdad. No necesitaba adornos ni exageraciones, solo la contundencia de los hechos. Cada frase había sido pensada como una daga elegante, capaz de herir sin perder la compostura. Al terminar, respiró hondo y se miró fijamente a los ojos. Ya no era la mujer que escuchó temblando detrás de una capilla. Ahora era la estratega que estaba a punto de devolver el golpe en el escenario más brillante de todos. La prensa internacional comenzaba a llegar a Marbella. Revistas especializadas en negocios y estilo de vida preparaban titulares sobre el hombre que, según ellos, había llevado a la empresa familiar a nuevas alturas. Las cámaras buscaban a Lucía, retratándola como la compañera fresca y moderna que acompañaba a un millonario exitoso. Elena sonrió con ironía al ver esas noticias desde su suite privada. Dejen que disfruten hoy, pensó. Mañana serán portada por razones muy distintas. Martín insistía en cada detalle logístico. Se aseguró de que los técnicos de sonido tuvieran acceso al sistema audiovisual, de que el vídeo estuviera encriptado y de que nada pudiera fallar. Elena agradecía su lealtad, pero también sabía que, llegado el momento, debía ser ella quien se enfrentara cara a cara con Tomás y Lucía. No bastaba con exponerlos, debía hacerlo con la misma elegancia con la que habían intentado destruirla. Solo así su venganza sería triunfante y simbólica. En un paseo solitario por la playa al anochecer, Elena dejó que el viento marino despejara sus pensamientos. Recordó la frase de su padre: el verdadero lujo no es lo que posees, sino lo que puedes perder sin derrumbarte. Y entendió que eso era lo que la diferenciaba de Tomás. Él dependía de las inversiones, del patrimonio, del reconocimiento público. Ella, en cambio, ya lo había perdido todo en su interior y había aprendido a reconstruirse desde las cenizas. Esa fortaleza invisible era su verdadera riqueza. Tomás, por su parte, brindaba con amigos en un salón privado, convencido de que nada podía salir mal.
Mañana empieza nuestra nueva era, le dijo a Lucía, acariciándole la mano con descaro. Elena ya no cuenta. Solo falta firmar unos documentos más y todo el patrimonio estará en nuestras manos. Lucía respondió con una risa ligera, segura de que su sueño millonario estaba a punto de cumplirse. La soberbia de ambos era tan grande que no podían ver el abismo frente a ellos. De regreso en su suite, Elena recibió un ramo de rosas rojas sin tarjeta. Por un momento pensó que podría ser un gesto hipócrita de Tomás, pero el aroma dulce le recordó algo más. Era un detalle silencioso de Martín, un recordatorio de que no estaba sola en esta batalla. Sonrió y colocó las flores en un jarrón de cristal. No necesitaba declaraciones ni promesas, bastaba con esa complicidad muda para sentirse acompañada en la víspera de la tormenta. La noche avanzó lentamente. Elena repasó por última vez el vídeo que mostraría al mundo la verdadera cara de su marido. Cada segundo de esas grabaciones era un disparo directo contra su reputación. Apagó la pantalla y se recostó en la cama, con la mente en calma. Sabía que al día siguiente todo cambiaría, la traición se convertiría en espectáculo, la humillación en justicia, y la víctima en vencedora. No tenía miedo, solo una serenidad extraña que precede a las grandes batallas. Mientras el reloj marcaba la medianoche, Elena cerró los ojos y susurró en la oscuridad. Mañana se acaba tu imperio, Tomás. Mañana recordarás quién soy. Y con esa promesa, se durmió en silencio, como una reina que descansa la víspera de su coronación. El hotel de Marbella brillaba como un palacio moderno. Alfombras rojas, flashes interminables y un desfile de vestidos de alta gama convertían la gala anual en un espectáculo digno de la realeza. Tomás caminaba con Lucía del brazo, orgulloso, como un rey en su noche de gloria. Saludaba a los inversionistas, estrechaba manos de millonarios y posaba para las cámaras con la seguridad de quien cree haber conquistado el mundo. Para todos era el protagonista absoluto de la velada, pero nadie imaginaba que esa misma noche se convertiría en el villano de su propia historia. Elena llegó más tarde, en un coche discreto, vestida con un diseño negro que irradiaba elegancia sobria. No buscaba llamar la atención con excesos, sino imponer respeto. Al entrar al salón, sintió como los murmullos recorrían la sala. Muchos creían que no aparecería, que se había rendido la sombra de Lucía. Pero allí estaba, con paso firme y mirada de acero, demostrando que el verdadero lujo no siempre necesita brillos estridentes. Martín la acompañaba de cerca, asegurándose de que todo el plan estuviera listo. La velada transcurrió entre discursos, brindis y música de cámara. Tomás disfrutaba del centro de atención, presentando a Lucía como la nueva imagen fresca de la compañía. La prensa tomaba notas, los inversionistas asentían y los socios sonreían, aunque algunos intercambiaban miradas de duda. Elena observaba en silencio, esperando el instante exacto. Su calma era la de una cazadora que mide cada paso antes del ataque final. El patrimonio de su familia estaba a punto de ser defendido en el escenario más brillante. Llegó el momento del discurso principal. Tomás subió al escenario, impecable en su traje de diseñador. Con voz firme, habló de inversiones internacionales, de la expansión hacia mercados emergentes y de la nueva era que comenzaba para la compañía. Lucía lo observaba desde la primera fila, radiante, convencida de que ese era el inicio de su reinado de lujo. Los aplausos estallaron al final de la presentación, y las luces comenzaron a apagarse lentamente. El telón invisible estaba a punto de caer. Un murmullo recorrió el salón cuando la pantalla gigante se encendió de nuevo. No estaba programada ninguna proyección, pero las imágenes comenzaron a aparecer. Contratos fraudulentos, correos electrónicos, transferencias ocultas. Y luego, la voz inconfundible de Tomás, diciendo con arrogancia, Elena desaparecerá. Es cuestión de tiempo que firme todo lo necesario. El silencio fue sepulcral. Algunos socios palidecieron, otros se llevaron la mano a la boca. Nadie podía creer lo que estaba escuchando. Las imágenes continuaron, mostrando a Tomás y Lucía planeando la toma del patrimonio. Los audios revelaban cada palabra de desprecio hacia Elena, cada burla hacia su ingenuidad supuesta. Y entonces, la figura de Elena apareció en vivo, subiendo al escenario con paso seguro. Su mirada recorrió la sala, y con voz firme pronunció, «No soy la mujer traicionada. Soy la heredera legítima. Y esta empresa ya no te pertenece». El estallido de murmullos se transformó en un silencio reverente. Tomás intentó hablar, balbuceando excusas. «Esto es un montaje, no crean», pero su voz se quebró ante la evidencia que seguía proyectándose. Lucía se apartó discretamente, incapaz de sostener la mirada de los presentes. Los socios comenzaron a murmurar en voz alta,
exigiendo explicaciones, mientras los periodistas se abalanzaban para capturar cada segundo. La caída pública había comenzado, y nada podía detenerla. Elena se mantuvo firme, sosteniendo la dignidad de quien no solo recuperaba su lugar, sino que lo hacía con una victoria simbólica. Mi padre construyó este imperio con trabajo y visión, dijo. Yo no permitiré que un hombre que confundió lujo con codicia lo destruya. Desde este momento, recupero lo que me pertenece y asumo la presidencia de la compañía. El aplauso que siguió fue atronador, acompañado de cámaras y flashes que inmortalizaban la humillación de Tomás. El rostro de Tomás se volvió ceniciento. Su imagen de millonario intocable se desmoronaba ante la mirada de quienes antes lo veneraban. Lucía se escabulló entre la multitud, dejándolo solo frente a su derrota. Los socios comenzaron a pedir su renuncia inmediata, y la prensa ya titulaba mentalmente, el empresario que lo perdió todo por una amante. Era el clímax de una historia de traición, ejecutada con la frialdad y la clase que solo Elena podía encarnar. Martín observaba desde un rincón, con una leve sonrisa de satisfacción. Sabía que la batalla aún no terminaba, pero el golpe más duro ya había sido dado. Elena descendió del escenario con paso firme, consciente de que había recuperado mucho más que una empresa. Había recuperado su dignidad, su voz y su lugar en el mundo. Esa noche, en medio de aplausos y flashes, la mujer que habían querido borrar se convirtió en la protagonista absoluta. El salón seguía vibrando de tensión. Algunos socios se acercaron a Elena para expresarle apoyo, mientras Tomás, derrotado, intentaba salir discretamente. El lujo que tanto había presumido se convirtió en el escenario de su ridículo, y cada aplauso que recibía Elena era un clavo más en su ataúd social. La exposición había terminado, pero la humillación apenas comenzaba. El mundo entero recordaría esa noche como el día en que el traidor perdió todo frente a la mujer que había intentado borrar. ¿Y tú? ¿Serías capaz de esperar pacientemente el momento exacto para exponer a un traidor frente a todos? ¿O dejarías que la rabia te dominara antes y lo enfrentarías en privado? La mañana posterior a la gala amaneció con titulares que sacudieron los cimientos del mundo empresarial. Los periódicos más importantes abrían con fotos de Tomás, descompuesto, y de Elena, firme en el escenario. El millonario que lo perdió todo por una amante, decían las portadas, mientras las revistas de lujo analizaban cada detalle del vestido sobrio y elegante con el que Elena había dado su golpe maestro. La caída de un hombre que había jugado con inversiones fraudulentas y con su propio matrimonio se convertía en noticia internacional. En su ático de Madrid, Elena observaba los diarios apilados sobre la mesa del desayuno. Apenas probó el café, consciente de que el sabor del triunfo era más fuerte que cualquier bebida. La televisión repetía las imágenes una y otra vez. Su discurso, los audios revelados, el rostro desencajado de Tomás. Por primera vez, el patrimonio de su familia no era presentado como un trofeo en manos de un hombre, sino como la herencia legítima de una mujer que se había negado a desaparecer. Tomás, en cambio, amaneció en un hotel apartado, rodeado de abogados desesperados que intentaban encontrar una salida. Sus llamadas no eran respondidas, sus socios lo habían abandonado y Lucía había desaparecido sin dejar rastro. El millonario que había jugado a ser intocable se veía reducido a un hombre derrotado, atrapado en sus propias mentiras. Las inversiones que había presumido estaban bajo investigación, y el prestigio de años se desmoronaba en cuestión de horas. El lujo que tanto había venerado se había convertido en su cárcel dorada. Elena recibió múltiples llamadas durante el día. Periodistas querían entrevistas exclusivas, asociaciones de mujeres la felicitaban por su valentía y antiguos aliados le ofrecían apoyo. Ella, con calma, rechazó la mayoría. No buscaba convertirse en una celebridad del escándalo, sino en la líder firme que reconstruiría la empresa. Sus palabras eran medidas, siempre con la misma serenidad que había mostrado en el escenario. Comprendía que la verdadera victoria no estaba en gritar, sino mantener la compostura. Martín la visitó al mediodía, llevando un ramo de flores blancas. La encontró sentada en la terraza, con la ciudad extendiéndose a sus pies. «Lo lograste», le dijo, colocando el ramo frente a ella. «No solo lo expusiste, lo anulaste». Elena sonrió con gratitud, aunque en sus ojos aún había un cansancio profundo. «Sí, pero ahora comienza la parte más difícil», respondió. «Reconstruir lo que él intentó destruir». El triunfo era dulce, pero también era apenas el inicio de una nueva batalla. Las redes sociales ardían con comentarios. Mujeres de todo el mundo compartían vídeos del momento en que Elena había recuperado su voz, usando frases como «no soy la mujer traicionada» como símbolo de resistencia.
Influencers de estilo de vida destacaban el contraste entre la elegancia de Elena y el descaro de Lucía, mientras analistas financieros discutían las consecuencias de las inversiones manipuladas. La historia se había convertido en un fenómeno mediático que trascendía la traición personal. Mientras tanto, en el Consejo de Administración, los socios comenzaron a reorganizar sus posturas. Muchos de ellos, que habían apoyado en silencio a Tomás, se acercaban ahora a Elena con propuestas de colaboración. Sabían que ella era la única capaz de devolver estabilidad al patrimonio familiar. Elena los escuchaba con atención, sin rencores visibles, pero con la memoria intacta de quienes habían dudado de ella. Esa claridad le otorgaba un poder nuevo, el de decidir quién merecía quedarse a su lado. Lucía, por su parte, intentó desaparecer del ojo público. Sus cuentas en redes sociales fueron cerradas, sus apariciones en hoteles de alta gama se redujeron a cero, y se rumoreaba que buscaba trabajo en otro país. Nadie quería asociarse con la amante que había destruido la imagen de un millonario. Su nombre se convirtió en sinónimo de ambición desmedida, y su rostro en un recordatorio del precio que se paga cuando el lujo se confunde con poder verdadero. Elena pasó la tarde recorriendo las oficinas centrales de la empresa. Los empleados la recibieron con aplausos discretos, conscientes de que el cambio había llegado. Observó los pasillos, las salas de reuniones, los ventanales que daban a la ciudad, y sintió que el lugar volvía a respirar. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía desplazada, sino reconocida como la líder que siempre había debido ser. Ese momento le devolvió una paz que ninguna venganza por sí sola podía otorgar. La noche cayó sobre Madrid, y Elena encendió una vela frente al retrato de su padre en la biblioteca. «Cumplí, papá», susurró, con voz quebrada. «No dejé que nuestro nombre fuera usado como moneda de cambio. Ahora es mi turno de proteger lo que construiste». En ese instante, comprendió que su lucha ya no era solo contra Tomás, sino por el futuro de toda una generación. Su dolor había dado paso a una misión más grande. Cuando se recostó en su cama esa noche, no sintió la soledad como un peso, sino como una compañera silenciosa. Sabía que Martín estaba cerca, que sus empleados la apoyaban, que el mundo la miraba con respeto renovado. El día siguiente a la exposición había sido agotador, pero también liberador. Elena se durmió con la certeza de que había ganado la primera gran batalla, y de que aún quedaban muchas más por pelear en el terreno del lujo, las inversiones y el poder. La empresa amaneció distinta al día siguiente de la caída de Tomás. En los pasillos reinaba un murmullo de expectación, como si todos supieran que una nueva era había comenzado. Elena llegó vestida con un traje sobrio, de corte impecable y discreta elegancia de alta gama. No necesitaba ostentación, su sola presencia transmitía autoridad. Al entrar en la sala de juntas, donde tantas veces había sido marginada, los directivos se levantaron en señal de respeto. Por primera vez, no la miraban como a la esposa de un millonario, sino como la presidenta que ahora lideraba el destino de la compañía. Elena se puso de pie frente a la mesa y habló con una voz clara y serena. No usó un discurso preparado, dejó que las palabras nacieran de la convicción. Durante años, esta empresa fue construida con trabajo y visión. Nuestro patrimonio no puede seguir siendo un juguete en manos de la ambición. A partir de hoy, todo lo que hagamos será con transparencia y con respeto a quienes nos confiaron su futuro. Los presentes asintieron, conscientes de que ya no estaban frente a la misma mujer que habían subestimado. Uno a uno, los directores comenzaron a exponer sus preocupaciones. Había contratos en revisión, inversiones bloqueadas y rumores que amenazaban con desestabilizar el mercado. Elena escuchó con atención, tomando notas, preguntando detalles y demostrando que no era solo una figura simbólica. Su capacidad de análisis sorprendió a muchos. Conocía los números, recordaba las cláusulas y entendía cada riesgo. El lujo de su entorno no la había convertido en superficial. Al contrario, le había enseñado que el poder real estaba en los detalles invisibles. Martín se mantenía a su lado como consejero, pero en silencio, dejándola brillar. En un momento de la reunión, uno de los directores se atrevió a preguntar: ¿qué ocurrirá con Tomás? Elena respondió sin titubear: lo que tenga que ocurrir. La justicia hará su parte, y nosotros debemos enfocarnos en avanzar. No vamos a mirar atrás. Esa seguridad desarmó cualquier intento de duda, dejando claro que el pasado había quedado enterrado y que el futuro era suyo. La prensa seguía presionando por declaraciones, pero Elena se negó a dar entrevistas sensacionalistas. Prefirió convocar a una conferencia formal donde presentó un plan estratégico. Allí habló de inversiones internacionales, de modernizar los hoteles de alta gama y de abrir nuevas líneas de negocio que proyectaran la empresa hacia el futuro.
No mencionó a Tomás ni a Lucía, no necesitaba hacerlo. La clase y la elegancia consistían precisamente en brillar sin ensuciarse con nombres que ya no merecían espacio. En paralelo, Elena impulsó un programa para promover la presencia de mujeres en cargos directivos. Durante demasiado tiempo, dijo en una reunión privada, las decisiones estuvieron en manos de quienes confundieron poder con abuso. Vamos a cambiar esa historia. Las palabras resonaron más allá de la empresa, convirtiéndose en titulares que la retrataban como una líder transformadora. Su reconstrucción no era solo personal, sino un ejemplo para muchas mujeres que la miraban como símbolo de dignidad recuperada. En casa, la soledad ya no la atormentaba. Caminaba por el ático con la serenidad de quien se reconoce a sí misma. Los ventanales le ofrecían la misma vista de siempre, pero ahora la ciudad parecía otra. Las luces de los coches de lujo, los rascacielos y los hoteles que llevaba en el corazón eran recordatorios de que había sobrevivido a la tormenta. Tomás podía haber intentado borrarla, pero había terminado por darle la oportunidad de renacer más fuerte. Un día recibió un sobre. El remitente era Tomás. Dentro había una carta breve y amarga. Todavía no has ganado, Elena. El juego no ha terminado. Ella sonrió con frialdad y lo guardó en un cajón. Ya no le temía. Sabía que su exmarido era incapaz de aceptar la derrota, pero también comprendía que su tiempo había pasado. Respondió enviándole un sobre vacío con una nota que decía, «Gracias por desaparecer». Era su forma de cerrar un capítulo sin necesidad de enfrentamientos innecesarios. Las reuniones se multiplicaban, y con ellas, la confianza en su liderazgo. Inversionistas extranjeros comenzaron a acercarse, atraídos por la nueva imagen de estabilidad. Elena negociaba con la calma de quien sabe que cada decisión es una pieza en el tablero global. Su habilidad sorprendió incluso a veteranos del sector. La mujer que muchos creían un adorno social se convertía ahora en un referente de inteligencia y resiliencia. Y lo hacía sin perder la elegancia, como si cada paso fuese un recordatorio de que el lujo verdadero es mantenerse firme en medio del caos. La reconstrucción no era solo empresarial, también personal. Elena volvió a reír con pequeñas cosas, un paseo con Martín, una copa de vino al final de un día agotador, una tarde en silencio frente al mar. Aprendió que el dolor no desaparece de un día para otro, pero que puede transformarse en un motor. Su vida ya no estaba definida por la traición, sino por la fuerza con la que había decidido levantarse. Cada jornada era un recordatorio de que había sobrevivido y de que merecía volver a vivir con plenitud. Elena comprendió que la verdadera victoria no estaba en la caída pública de Tomás, sino en la paz que sentía cada mañana al despertar. Había recuperado su nombre, su empresa, su dignidad y sobre todo, su capacidad de soñar. El lujo que antes parecía una jaula se había convertido en un escenario donde ella marcaba el guión. Y en ese escenario, la protagonista ya no era una mujer herida, sino una líder renacida. La reconstrucción estaba en marcha, y el futuro se presentaba lleno de promesas que ella misma escribiría con mano firme. Meses después de la humillación pública de Tomás, la costa de Málaga se preparaba para recibir un nuevo símbolo de grandeza. Un resort de alta gama, levantado en memoria de la madre de Elena, abría sus puertas con un evento que reunía a empresarios, celebridades y periodistas de todo el mundo. El lugar no era solo un hotel, era una declaración de resiliencia. Diseñado con elegancia contemporánea y sostenibilidad, reflejaba el equilibrio entre lujo y responsabilidad social que Elena quería dejar como legado. Elena llegó vestida con un traje blanco que irradiaba serenidad. Caminó entre los invitados con una sonrisa tranquila, consciente de que ese día no celebraba una venganza, sino un renacimiento. Cada rincón del resort contaba con su sello personal, jardines inspirados en su infancia, suites decoradas con arte local, espacios de inversión cultural que unían tradición y modernidad. La prensa esperaba declaraciones, pero Elena no se apresuraba. Sabía que el verdadero impacto estaba en los hechos, no en las palabras. Martín la acompañaba discretamente, como siempre, con la mirada firme y el gesto de quien entiende que el lujo no está en lo material, sino en la calma de saber que se ha hecho justicia. Durante la inauguración, se permitió acercarse a ella con un comentario sencillo. Tu madre estaría orgullosa. Elena bajó la mirada por un instante, emocionada, y respondió, este resort no es mío, es de todos los que creyeron en lo que valía la pena conservar. Con esas palabras, entendió que su lucha había trascendido lo personal. Los invitados quedaron maravillados con cada detalle. Piscinas infinitas que parecían tocar el mar, restaurantes de alta gama con chefs reconocidos y salas de conferencias preparadas para albergar reuniones de millonarios y visionarios de las inversiones.
Todo estaba pensado para convertirse en un epicentro de oportunidades, pero también en un espacio humano, donde el patrimonio cultural y social de Andalucía tuviera un papel protagonista. Elena había convertido el dolor en un proyecto con alma. La prensa destacó la diferencia. No es solo un resort, es un manifiesto, titulaban los diarios. Elena hablaba con naturalidad de sostenibilidad, de liderazgo femenino, de la importancia de invertir en el futuro sin olvidar las raíces. Su voz ya no temblaba. Había aprendido que la verdadera fuerza de un líder no se mide en cifras, sino en la capacidad de inspirar confianza. Esa era su nueva misión, demostrar que el lujo podía ser un vehículo para transformar vidas, no solo un escaparate de vanidad. En un momento de la ceremonia, Elena pidió silencio y tomó el micrófono. Miró a la multitud reunida y pronunció un discurso breve pero poderoso. Fui traicionada, anulada, ridiculizada. Hoy no estoy aquí para hablar de lo que perdí, sino de lo que aprendí. El verdadero patrimonio no son las cifras en una cuenta, sino la dignidad que nadie puede arrebatarnos. Este resort es mi forma de demostrar que siempre se puede empezar de nuevo. Los aplausos llenaron el aire como un eco de justicia poética. Tomás, mientras tanto, era apenas un rumor. Algunos decían que había abandonado España, otros que buscaba socios desesperados para salvar sus últimas inversiones. Nadie lo confirmaba, y a Elena ya no le importaba. No había rencor en su corazón, solo la certeza de que él había elegido su destino. Lucía también había desaparecido del panorama, borrada de las páginas sociales que antes la celebraban. La caída de ambos era el recordatorio de que el lujo vacío se derrumba sin cimientos sólidos. Martín permanecía a su lado durante toda la velada. No hicieron promesas ni declaraciones románticas, pero las miradas hablaban de un futuro compartido. Elena había aprendido a no apresurar nada. Prefería caminar paso a paso, disfrutando del respeto y la complicidad antes que de los fuegos artificiales de una pasión efímera. Lo que nacía entre ellos era distinto, no una dependencia, sino una alianza construida sobre confianza y admiración mutua. Al terminar la inauguración, Elena se permitió un momento de soledad en la terraza más alta del resort. Desde allí contempló el mar abierto, recordando la noche en que escuchó la promesa de su marido detrás de la capilla. Todo parecía tan lejano, como un eco de otra vida. Ahora respiraba la brisa marina con libertad, sabiendo que había cerrado un ciclo y que empezaba otro. La herida ya no sangraba, se había convertido en cicatriz y en fuerza. Los invitados comenzaron a marcharse, pero la sensación de victoria no estaba en los aplausos ni en las cámaras. Elena sabía que lo esencial había ocurrido dentro de sí misma. Había aprendido a reconstruirse, a dirigir con sabiduría y a vivir sin miedo. El resort era solo el reflejo físico de ese proceso interno. El lujo ya no era una prisión, sino un escenario en el que ella decidía qué historia contar. Cuando la última luz del atardecer se apagó sobre el horizonte, Elena sonrió. Ya no necesitaba venganzas ni explicaciones. Su vida era un nuevo comienzo, escrito con letras de dignidad y esperanza. Y aunque el mundo la observara como símbolo, para ella era algo más sencillo, la paz de ser fiel a sí misma. Así, con el mar como testigo, la mujer que una vez fue traicionada se transformaba en la protagonista de su propia historia. ¿Crees que esta historia fue impactante? Entonces no te imaginas lo que ocurrió cuando un hombre gastó $500,000 en una fiesta de lujo para celebrar el embarazo de su amante, sin saber que el secreto más doloroso estaba dentro de su propia familia. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre toda la historia completa de marido festeja la gravidez de su amante y gasta $500,000 en la fiesta. Pero descubrí que el bebé era de mi hermano, porque el final te dejará sin aliento. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.